Hola a todos, bienvenidos una vez más a su Iglesia Bíblica Bautista El Faro. De verdad es un privilegio el poder estar aquí después de casi 6 meses sin poder congregarnos como iglesia, como asamblea de creyentes. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la iglesia como un cuerpo, ¿sí? Hemos visto en este tiempo de pandemia que muchas personas de pronto han desvirtuado lo que es el significado de la iglesia, ¿sí? Yo me tomé la molestia, digamos, de recopilar algunos de los comentarios que se escuchan hoy en día acerca de lo que es la iglesia. Cuando uno entra a las redes sociales y ve todo el debate que hay acerca de si deben abrir o no deben abrir las iglesias, hay muchas personas que han opinado de la siguiente manera. Uno de los comentarios es: ¿quién necesita una iglesia para orar? ¿Acaso no podemos orar desde nuestra casa? Otros han dicho: pero yo puedo leer la Biblia en mi casa. Yo no necesito asistir a ninguna parte para eso. Otros han dicho: bueno, para alabar a Dios solo se necesita disponer nuestros corazones y eso lo podemos hacer desde la casa. No hay necesidad de aglomerarse. Otros han dicho: bueno, Dios está en todas partes. No es necesario congregarse para estar en comunión con Él. Y aunque pueda haber algo de verdad en algunas de esas frases, yo espero, y es mi oración al Señor, que al finalizar este mensaje ustedes puedan comprender las imprecisiones que tienen estos comentarios. Porque vemos que todo viene de un desconocimiento del significado de la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, es la idea de Dios. Alrededor de 30 veces en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra cuerpo para definir a la iglesia. Y hoy vamos a hablar de uno de los pasajes más explícitos desarrollando esta metáfora que está en 1 Corintios capítulo 12. Pero antes de comenzar vamos a orar, vamos a pedirle al Señor dirección en este tiempo para que Él nos ayude a poder entender lo que es la iglesia, que es idea de Él. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos en este tiempo. Gracias, Señor, por la disposición de estos hermanos para estar hoy acá. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú guiándonos, Señor, a través de tu palabra, para que podamos comprender, Señor, que la iglesia no es algo que se inventó, Señor, sin ningún propósito, sino que tú, en tu gracia y en tu infinita sabiduría, Señor, has diseñado a la iglesia como el medio por el cual vamos a alcanzar al mundo para ti, Señor. El medio por el cual vamos a glorificarte y vamos a crecer cada día más, Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos por este tiempo, que seas tú bendiciéndonos y guiándonos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hace 8 días el pastor nos hablaba acerca de que la iglesia es una familia, ¿sí? Si la iglesia es una familia, eso quiere decir que hay un vínculo entre nosotros. Hay algo más allá que una simple relación de amistad. ¿Por qué? Porque somos hermanos en la fe. Entonces la iglesia no podemos decir que es un lugar. Aunque nos congregamos en un lugar, la iglesia no es un lugar. La iglesia es mi familia. La iglesia es mi familia. Y vamos a ver hoy que nosotros también, al formar parte de esta familia de la fe, venimos a ser un cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 20, miren cómo lo explica el apóstol Pablo. Él dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo,
¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Yo sé que hay varios niños que nos están acompañando el día de hoy. Voy a pedirle el favor a los niños que levanten su mano derecha. Los niños pueden levantar su mano derecha, todos. Listo. ¿Por qué levantaron la mano derecha y no levantaron el pie? ¿Por qué? Porque la mano derecha es un miembro específico de su cuerpo, que es diferente del pie, ¿cierto? Entonces, cuando yo les digo, levanten su mano derecha, levanten mi izquierda, levantaron la derecha, ¿cierto? No levantaron el pie, no levantaron el hombro, ¿sí? Cada uno levantó su mano derecha, porque la mano derecha es un miembro específico del cuerpo, ¿sí? Y de la misma manera, cada creyente que viene a formar parte de la iglesia es un miembro específico. Y como miembro específico de la iglesia, no debería estar pensando o comparándose con otros. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 15. Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Se imaginan que la mano dijera un día, bueno, como yo soy diferente al hombro, entonces me voy del cuerpo? ¿Se imaginan el problema que sería para nosotros si la mano se fuera un día y nos dejara porque no es igual al hombro? ¿Sí? Cada parte del cuerpo tiene una función y el Señor lo ha diseñado de esa manera. Dice ahí en el verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Es el Señor, hermanos, el que nos ha unido a un cuerpo. Y eso implica que nosotros no deberíamos entrar en comparaciones. La mano no debería estar pensando, ¿por qué no puedo ser como el pie? O el pie no debería estar pensando, ¿por qué no puedo ser como la nariz? O la nariz no debería estar pensando, ¿por qué no soy como la rodilla? No deberíamos entrar en esas comparaciones, porque cada uno de nosotros tiene una función. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1 para ver que era un problema que se estaba presentando en la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 11 al 13. Dice ahí el apóstol Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Dice en el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sí ven el problema que había en Corinto? Había gente diciendo, bueno, yo soy de la mano. A mí me gusta que hayan 5 dedos y todo, a mí me gusta la mano, ¿sí? Y había otro que de pronto estaba diciendo, no, pues realmente a mí me gusta la nariz, porque es que la nariz es la que recibe el oxígeno, lo que necesitamos para vivir. Y otro decía, no, el mejor de todos es la boca. Claro, porque es que en la boca es donde probamos todo, ¿sí? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Él les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿No somos parte de un mismo cuerpo? ¿Por qué permitimos que haya comparaciones entre nosotros? ¿Por qué estamos pensando de pronto que la mano es superior o que el pie es superior? Cuando cada uno fue diseñado en el cuerpo como Dios quiso. Y eso es muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta. Cada uno de nosotros tiene una función dentro de la iglesia. Esta idea de que la iglesia es un cuerpo debe eliminar cualquier posibilidad de automenosprecio, es decir, de pensar poco acerca de nosotros mismos, y también debe eliminar cualquier posibilidad de comparación, ¿sí? A veces pasa que empezamos a pensar, bueno, ¿por qué al hermano fulanito lo dejaron predicar y a mí no?
¿O por qué esa persona sí le permiten cantar y a mí no me permiten cantar? Cuando entramos en esos juegos, en esas comparaciones, siempre va a haber problemas. Porque somos un cuerpo, hermanos. Todos tenemos funciones que el Señor nos ha dado para provecho. También hay gente que dice, bueno, si tan solo yo tuviera la capacidad de hablar, sería importante la iglesia. O si yo tuviera de pronto la capacidad de organizar que tienen otros, ahí sí yo sería importante en la iglesia. Pero cada uno, el Señor le ha dado diferentes dones para provecho, ¿sí? Vamos a buscar 1 Corintios, ahí en el versículo 12, vemos que más arriba el contexto de este pasaje son los dones espirituales. Y miren lo que dice en el versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A cuántos les es dada? A cada uno, ¿cierto? Cada persona, miembro del cuerpo de Cristo, ha sido dotada de dones espirituales para provecho, para que el cuerpo sea edificado. Dice en el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y miren lo que dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, el Señor es el que nos da los dones y las capacidades para que las pongamos por obra en la iglesia. Y todos esos dones espirituales son para provecho, para bendición de la iglesia. Yo doy gracias a Dios que en esta iglesia tenemos un cuerpo. Tenemos personas que han estado organizando todo para que podamos estar hoy acá. Hay personas que asearon este lugar, hay personas que organizaron las sillas, hay personas que están recibiendo a todos abajo, tomando las temperaturas, mirando todos los protocolos de bioseguridad y gracias a Dios por eso. ¿Se imaginan el problema que tendríamos si todos quisieran predicar? Si todos quisieran estar en el púlpito o si todos estuvieran abajo y no hubiese nadie para predicar, sería un problema, ¿cierto? Pero cuando entendemos que la iglesia es un cuerpo, que trabajamos en equipo y que todos tenemos dones para provecho, eso, hermanos, lo cambia todo. Dice la palabra también en Romanos capítulo 12, vamos ahí. Romanos capítulo 12, los versículos del 4 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8, se repite otra vez esta analogía de que la iglesia es un cuerpo. Dice en Romanos 12, 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces vemos que la iglesia, hermanos, es un cuerpo donde todos tenemos diferentes funciones y cada miembro del cuerpo es importante, ¿cierto? A ver, de los niños que alzaron la mano ahorita, ¿cuál creen ustedes que es el miembro más importante para ustedes? ¿Cuál miembro me venderían a mí por 20,000 pesos? ¿Algún miembro? ¿La mano? ¿Me venderían una mano en 20,000 pesos? No, ¿cierto? Cada parte, cada miembro es importante. La mano es importante,
Los pies que están abajo y que de pronto no los vemos, también son importantes, ¿sí? Cada miembro del cuerpo tiene una función. Vamos a verlo también en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren lo que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es impresionante ese pasaje, el verso 16. Dice que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Saben cuáles son las coyunturas? Las coyunturas son las que unen nuestras extremidades, ¿sí? ¿Qué pasaría si no estuviese la coyuntura acá de la muñeca? ¿Qué pasaría con mi mano? Yo no podría girarla, ¿cierto? Sería un problema. Si no estuviese la coyuntura del codo, andaría así todo el tiempo, ¿cierto? No podría girar la mano porque la coyuntura está totalmente quieta. Pero cuando nosotros entendemos que todos funcionamos en equipo para la gloria de Dios, eso cambia todo. Eso cambia todo, hermanos. De verdad, entender que la iglesia es un cuerpo es una gran bendición para nosotros. Y esto es algo que también elimina el hecho del individualismo. Hay mucha gente que piensa y dice, bueno, yo soy una persona independiente. A mí no me vayan a ligar con nadie, ¿sí? Y como que muchas veces nosotros, cuando pensamos en un cristiano, no lo relacionamos necesariamente con un miembro del cuerpo, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra definición generalmente de un cristiano? Decimos, bueno, un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo, y eso es verdad. Un cristiano es alguien que ha pasado de muerte a vida. Amén, estamos de acuerdo. Pero cuando hablamos de un cristiano, también deberíamos pensar en un miembro de un cuerpo, en una persona que tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Eso debería estar en nuestra definición de un creyente, ¿sí? La iglesia es un cuerpo que trabaja juntos, trabajan en equipo para su adecuado funcionamiento. Esta idea, hermanos, de la iglesia como un cuerpo quita todo enfoque en el individualismo. Hay muchas personas, y es parte de lo que el mundo nos ha enseñado, que debemos competir todo el tiempo. Cuando uno va al colegio, uno está compitiendo por las notas, ¿cierto? Y hay alguien que ocupa el primer puesto y el cuadro de honor, y como que ese sistema de competencia está muy arraigado en nuestra sociedad. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, debemos entender que esto no es una competencia, que esto se trata de colaborar unos con otros, como un cuerpo, como una familia en la fe que tiene un propósito común. Vamos a mirar también el segundo punto, es que cada miembro de la iglesia es necesario. Cada miembro de la iglesia es necesario. Ahí mismo en 1 Corintios 12, los versículos del 21 al 26. Miren lo que dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito,
ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de clavar una puntilla y atinarle mal y golpearse un dedo. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Qué hacemos cuando sentimos ese golpe? Decimos, bueno, la mano derecha tuvo una falla en su cálculo y le pegó a la mano izquierda. ¿Hablamos de esa manera? No. ¿Qué decimos? Decimos, yo me golpeé, ¿sí? Algunos dicen, ay, mucha mula, me pegué, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que somos los responsables por lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, hermanos, cada miembro del cuerpo debería ser una responsabilidad para nosotros como iglesia. Deberíamos estar pensando cómo vamos a ayudar a aquellos hermanos que están desanimados. ¿Cómo vamos a ayudar a los que están caídos? A los que de pronto están confundidos. ¿Cómo vamos a ayudarles a que ellos pongan la mirada en Cristo Jesús? No deberíamos pensar de forma individual. Eso es algo que desafortunadamente el mundo nos ha enseñado. El mundo nos enseña una visión totalmente consumista. Y es triste que a veces hasta dentro de la iglesia se ha metido esa cosmovisión. Y hay mucha gente que viene a la iglesia con la idea de que va a recibir, ¿cierto? Yo voy a la iglesia para que me prediquen, para que canten alabanzas y para que yo disfrute, ¿sí? Y como que todo el tiempo están pensando en sí mismas. Pero la iglesia, entender que la iglesia es un cuerpo, me hace a mí un colaborador. Me hace a mí una persona que debe estar pensando cómo ayudar a otros. Dice ahí en el verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando hay problemas en la iglesia, yo no debería decir, no, allá en la iglesia hay problemas. Porque si yo soy un creyente, yo soy parte de la iglesia. Es decir, yo soy parte del problema. Porque yo puedo ser el instrumento de Dios para solucionar esa situación, ¿sí? Debemos quitar de nuestra mente el enfoque individualista. Y debemos aprender a pensar como un cuerpo, ¿sí? Como una familia, donde cada uno de nosotros tiene un propósito y una función. Algo parecido estaba pasando en Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo detectó que había un problema entre dos miembros de la iglesia. Y miren lo que él hizo. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice ahí, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego, miren lo que dice el apóstol Pablo, a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro
de la vida. El apóstol Pablo entendía que él formaba parte de la iglesia. Él pudo haber dicho, allá están Evodia y Síntique, allá están peleando, ¿sí? Problema de ellas, ¿sí? Pero ¿qué hizo él? Él dijo, yo les ruego que sean de un mismo sentir. Cuando nosotros vemos que la mano derecha está peleando con la mano izquierda, ¿qué deberíamos hacer? Tratar de evitar el conflicto, ¿sí? Si nosotros vemos que un miembro de la iglesia está teniendo problemas con otro, nosotros también podemos acercarnos y tratar de solucionar la situación. Tratar de que todos podamos estar unidos y viviendo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo podía haberse hecho de la vista gorda. Pudo haber dicho, bueno, allá ellas. Pero él entendía que eran miembros del cuerpo. Y por lo tanto, él fue y les exhortó a que estuvieran unidas en un mismo sentir. Vamos a mirar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, en el versículo 15, ahí hay un texto muy impactante acerca de esta idea de la iglesia como un cuerpo. Romanos capítulo 12, en el versículo 15, dice lo siguiente: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué pasa cuando un miembro se duele? Dice que todos los miembros se deben doler con él, ¿cierto? Entonces, cuando un miembro está gozoso, ¿qué deberían hacer los demás miembros? También gozarse con él, ¿cierto? Porque es el Señor el que está obrando en medio de la iglesia. Ahora, cuando ahí dice la palabra gozarse con, eso es muy importante porque estamos gozándonos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Yo no puedo gozarme con un creyente que está en la China, ¿sí? Yo me puedo gozar tal vez porque, bueno, el Señor está orando en China, ¿sí? Pero yo no conozco a esa persona personalmente y no podría gozarme con lo que él se goza. O no podría llorar con lo que él llora, ¿cierto? Entonces, para yo poder cumplir con este mandamiento, es necesario pertenecer a una iglesia local. A una iglesia local donde yo pueda saber qué es lo que le está pasando a mi hermano y pueda gozarme con él, pueda llorar con él, pueda vivir la hermandad que tenemos en Cristo. En la Biblia hay cerca de 110 pasajes que hablan acerca de la iglesia y alrededor de 90 de ellos hablan acerca de una iglesia local. La mayoría de las cartas que escribió el apóstol Pablo a los romanos, a los gálatas, a Filipos, a Colosas, ¿sí? Todas esas cartas iban para iglesias locales, porque hay muchos mandamientos que solo se pueden cumplir cuando estamos en comunidad, cuando estamos unos con otros. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 en el versículo 21. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa palabra unos a otros se repite constantemente en el Nuevo Testamento. Busquemos Colosenses 3 en el versículo 13. Colosenses 3:13 dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí mismo en Colosenses 3, en el verso 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. También dice en Hebreos capítulo 10, verso 24, dice, y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22.
Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingidos. Y mire lo que dice, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Unos a otros, unos a otros. Hermanos, como iglesia nos necesitamos. No hay nadie que que no tenga valor dentro de la iglesia, ¿sí? Todos nosotros nos necesitamos, porque cada miembro del cuerpo es importante. Lo mismo pasa con la iglesia. Cada uno de nosotros es importante dentro de ella. Ahora, eso también implica que tenemos una responsabilidad. ¿Qué pasa si un día mi mano deja de circularle sangre? ¿Qué pasaría si un día mi mano le dejó de llegar sangre? ¿Qué diríamos? Moriría la mano, ¿cierto? ¿Sí? Y yo me consideraría una persona enferma. Cuando un miembro del cuerpo está mal, todo el cuerpo está mal. Cuando nosotros vemos a un hermano que está mal, deberíamos estar afectados por eso, ¿sí? Deberíamos tratar de ayudar a ese hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo y eso implica que también tenemos la responsabilidad de cuidarnos. El tercer punto que vemos ahí en 1 Corintios 12 es que es Dios el que nos puso en la iglesia. Es Dios el que nos puso en la iglesia y Él lo hizo con un propósito. Vamos a 1 Corintios 12 en el verso 28. Dice, ¿y a unos puso quién? Dice Dios, ¿cierto? Y a unos puso Dios. Es Dios el que nos pone en la iglesia. Dice, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y miren las preguntas que hace el apóstol Pablo. Él dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Sí ven el punto? El apóstol Pablo les está diciendo, ustedes no tienen que ser iguales, pero sí tienen que vivir en unidad. La diversidad de dones, la diversidad que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, debe también unirnos como un cuerpo. No es para compararnos entre sí, para decir, pero ¿por qué el hermano sí predica y yo no? ¿Por qué él sí puede cantar y yo no? ¿Por qué él sí puede estar en Ujieres y yo no? No es para eso, ¿sí? Cada don ha sido dado para provecho. Ahí mismo lo dice en 1 Corintios 12, 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es Dios, hermanos, el que nos ha puesto en la iglesia y Él tiene un propósito con eso. Vamos a buscar un pasaje también en Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a mirar los versículos del 9 al 10. Dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, somos un pueblo y tenemos el propósito de llevar la luz de Cristo al mundo. Y para que eso se logre es necesario que trabajemos unidos como un cuerpo. De verdad yo les animo, si usted no está involucrado en la iglesia, si usted no está participando en ninguna de las actividades que hacemos como iglesia, yo le animo a que usted forme parte de este cuerpo.
a que usted pueda involucrarse. Tenemos diferentes ministerios, hay ministerio de niños, hay ministerio de jóvenes, hay ministerio de audiovisuales, los hermanos que están atrás, hay ministerio de ujieres. Ahora con todo esto de los protocolos de bioseguridad, se ha ampliado mucho la necesidad de obreros en ujieres, ¿sí? Necesitamos personas que estén trabajando y todos somos un cuerpo. De verdad yo le animo, si usted no está involucrado en nada, haga parte del cuerpo, involúcrese en algo. Hay algo aquí interesante y es que cuando se habla de los dones espirituales, mucha gente empieza a pensar, bueno, pues yo no sé cuál es o no sé qué es lo que yo debería hacer en la iglesia, ¿sí? Y hay gente que puede pasar años pensando así y no se involucra en nada, ¿sí? Es como alguien diciendo, bueno, yo quisiera nadar, pero no quiero meterme a la piscina. A mí me gustaría un día nadar, pero no, la piscina todavía como que no, ¿sí? Hay un problema, ¿cierto? Pero si nosotros decidimos, y el enfoque acá en el texto no está en encontrar cuál es nuestro don. El enfoque en el texto está en ponerlos por obra, porque es el Señor el que nos los ha dado, ¿sí? Entonces nosotros, en la medida en que dispongamos nuestro corazón para servir, el Señor nos va a ir mostrando dónde podemos ser útiles para el cuerpo. Hay una frase que me llamó mucho la atención y es una definición acerca de lo que es la iglesia. A veces tenemos la idea de que la iglesia es un lugar completamente perfecto, es un museo de santos, ¿sí? Pero miren lo que dijo este autor. Él dijo, la iglesia es un grupo de rebeldes absueltos de su culpa, a quienes Dios quiere usar para mostrar su gloria ante todos los ejércitos celestiales, porque proclaman la verdad sobre Él y se parecen cada vez más a Él, santos, amorosos y unidos. Yo quiero cerrar este mensaje, hermanos, invitándoles a que ustedes pueden hacer parte de este cuerpo de Cristo. Si hay alguien acá que aún no ha conocido al Señor, si hay alguien que de pronto puede asistir a una iglesia, pero no ha tomado la decisión de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, usted todavía no es parte de la iglesia. Pero si usted decide hoy reconocer que usted ha pecado delante de un Dios santo, que usted necesita de un Salvador, y usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe, usted puede ser parte de este cuerpo de creyentes. Usted puede ser utilizado por el Señor. Dice en Efesios 1 que cuando creemos la palabra, somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da esos dones, esa capacidad para que nosotros la ejerzamos en el contexto de la iglesia. Entonces yo les animo, hermanos, si hay alguien que no ha conocido al Señor, a que hoy sea el día en que pueda venir a Él en arrepentimiento y fe. Y los que ya le conocen, también les animo a que formen parte de esta iglesia, formen parte de este cuerpo y trabajemos unidos para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar.